El día que te cases, no te cases con un abogado. Cásate con un montubio, que es amoroso y pelado. Oiga, yo soy un campesino del campo, medio atrasado. Me dicen antiguano, porque vivo en un caserío del litoral ecuatoriano. Gracias desde ya. Sean bienvenidos. Hoy le presentaremos un programa muy común y muy aguantado, por supuesto. Y un recuerdo de esos antiguísimos cuando vivíamos en los pueblos, en los recintos, en los barrancos, en las orillas del río, en los caseríos. Las añoranzas de hoy se llaman el peluquero montubio. Vamos a recordar esos tiempos antiguos cuando nos llevaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras mamás, nuestros padrinos, nuestros vecinos, nuestros montubios, nuestros compadres a hacernos cortar el pelo. Vamos a hablar un poco sobre la historia del peluquero, del montubio ecuatoriano y de los apodos que tenían estos peluqueros, estos montubios que llegaban desde muy lejísimos porque ellos venían de los pueblos, de los cantones, de las parroquias, hacia los caseríos. Se transportaban por canoa, por caballo. Compadre Anacleto, lleve al niño, a Constancio, a tu hijo Constancio, a hacerle cortar el pelo porque está muy pelón. A la peluquería que hoy es sábado, hoy es fin de semana, hoy día viene el peluquero, compadre, apresúrese y hágale hacer ese corte militar. Y llévelo temprano porque hay una cola de genterío esperando su corte y su turno. Y de paso, usted hágase la barba, compadre. Oiga, el Día del Peluquero se celebra cada 25 de agosto. Eso es a nivel mundial. El Día de los Peluqueros. Es una profesión de ser peluquero, es una labor sana, un artesano que se dedica toda su vida a embellecer a las personas y a hacer sobre la estética, ponerlo más guapo. Pero ¿de dónde nació esta profesión? Vamos a hablar un poquito, porque esto es artidísimo, pero nosotros lo hemos resumido solamente lo más importante. De dónde apareció y de dónde nació esta bella profesión de ser peluquero. Y después nos transportaremos a los años antiguos, por la época del 40, 30, 1960, 70 hasta los 80, donde los montubios se cortaban el pelo antiguamente, que eran cortes serios, no como ahora, disculpando la mala palabra, tienen en la cabeza obras de arte, pero son hermosas para la juventud de ahora. Pero anteriormente eran cortes sencillos, cortes varonil, como se dice. Y los padres ponían bravidísimos si no te cortaban el pelo como hombre, como le decíamos antiguamente. Y los apodos de estos peluqueros también son sensacionales. Y ellos llegaban solamente a los caseríos, oiga, porque en las ciudades ellos pasaban casi todos los días. Pero en los caseríos solo llegaban los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo a las 5 de la tarde que se iban. Esta profesión comenzó antiguísimos años, atrás por el siglo XVII. Esto empezó en Egipto, en la antigua Grecia. Los egipcios cortaban el pelo a los esclavos y a la gente noble. ¿Para qué? Para diferenciar quién era esclavo y quién era un ciudadano noble. Ahí comenzó la historia del peluquero en los egipcios, en Egipto más por decir, y en la antigua Grecia. Antiguamente no se cortaban los pelos con peines, sino que usaban piedras afiladas para poder cortar un poco las melenas y hacerlas estilo romano. Y también utilizaban una piedra más sencilla para hacer la barba. Las piedras las afilaban, como decimos, y hacían por cuestiones técnicas. Ahora, los peluqueros son personas profesionales, dedicadas a este oficio. Algunos ya se especializan ahora en este siglo para ser grandes profesionales en la belleza. Y ahora también son reconocidos por los artesanos a nivel mundial. Ellos son embajadores del arte, de la estética y de la belleza.
Ahora pues tenemos peluqueros, barberos y grandes maestros de la estética y del spa. Pero antes eran barberías y peluquerías, nada más conocidas. Ahora hay salones de belleza, estética y estudios para la belleza, donde te hacen de todo. El término peluquero procede desde Francia. El término significa perruque, que significa peluca. ¿Cómo llegó acá al continente americano? ¿De cuándo vino acá la profesión de peluquero al continente americano? Era en América desde el siglo XIX. Se extendió por todo el continente americano en la revolución industrial. El peluquero sacaba unos banquitos largos para que la clientela esperara su turno. Y para que la clientela no se aburra, ellos sacaban una revista, vendían una radio, ponían a escuchar, porque hace tiempo no había, como dice, la televisión, pero ya existían los radios. Entonces sacaban periódicos, revistas, para que la gente se entretenga y espere el turno para comenzar a cortar. Las herramientas que utilizaban, o sea, los accesorios. Era un sillón de madera que se movía como una palanca para subirlo y bajarlo. Era un sillón que daba vueltas, que a veces los niños, antes que llegue el peluquero, se sentaban y se daban vueltas como carrusel. Pero eran unos muebles de madera, oiga, de esos buenísimos. Y lo graduaban. Y tenían una tabla acolchonada. Cuando llegaba un niño y no alcanzaba a sentarse al sillón, le ponían en medio de las dos esas donde nosotros ponemos los brazos para que el niño alcance y poderlo sentar y poderle cortar el pelo. Estaba cubierto por dos espejos redondos, uno al frente y uno atrás, para ver. Tenían una maquinita manual que era la que comenzaba a cortar las patillas o iban bajándole más. Y el peluquero no le preguntaba, como ahora, pues te preguntan qué corte quiere, qué corte quiere. Los cortes eran los más sencillos. Corte militar, parada militar, corte de melena, media melena o melena entera. Eso eran los cortes. No, ahora hay cortes de estilo, cortes estéticos, te hacen letras, te ponen hasta un dibujo, si te quieren poner tu cara también te la ponen en el pelo. Ahora son artistas. Le digo, pero ha evolucionado bastante esto de la peluquería. Y las herramientas más comunes eran pues una tijera de punta con dos orejitas a los lados que te cogían Betty. Y habían de diferentes estilos esas tijeritas. Habían chicas más grandes, una más grandototota y el peine. Y cuando ya terminaban, pues no, te cogían con un jabón oloroso, jabón de rosa, te hacían y una brocha. O era una brocha como en forma, o si no tenían en ese tiempo la brocha, era una especie como de algodón. Y te ponían a los lados, para hacerte las patillas y dejarte ver bien bacán ese corte. Y no habían, pues en este tiempo, alcoholes. O sea, no habían esos chilletes que te ponían alcohol, nada. El aguardiente. ¿Cómo cogían ese aguardiente? Se lo ponían en la boca y te soplaban así, para que te pegaban unas ardidas, pero era sano, era más sano, y era el olor del aguardiente. Y ahí venía pues una colonia y te limpiaban la cabeza y te ponían la colonia. Y las toallas que te ponían alrededor primero eran una de color celeste, después venía una blanca, después venía una aquí y aquí te ponían, como se dice, una especie de paño para que no te piquen los pelitos que te caían cuando te cortaban el pelo. Y como el sillón era dirigible, te movían para arriba y para abajo. Y tenían una lavacarita para lavar los instrumentos. Y no es que habían, por ejemplo, esas secadoras eléctricas, nada, te venteaban nomás con la misma franela, con el mismo trapo y te iba. Y ahí te ponían colonia y te ponían brillantina que ellos mismos la hacían. Pero eran olorosas. En el tiempo habían unas brillantinas, oiga, sensacionales. No como ahora el gel, el gorila y todas esas cosas que te ponen.
En ese tiempo era brillantina y colonia. Y para afilar, pues no habían chile, no habían nada de esas cosas, eran unas navajas que se doblaban así, lindísimas. Son ahorita tradiciones, la navaja y la maquinita esa manual y los peines y todo eso. Hermano, eso es un patrimonio del Ecuador y del pueblo montuno. ¿Qué era lo que había? Era una correa de cuero y cogían para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba, hasta que chillaba eso, pues, o sea, que eso estaba colgado en el sillón, al lado, porque de ahí lo cogían y y era para hacerte las patillas, normal. Y ahí venían y también te hacían la barba, el mismo estilo, y el jaboncito. Esos eran los tiempos antiguos. Yo me acuerdo cuando mi papá o mi mamá me llevaba a la escuela, oiga, yo una vez me quise hacer el rabito, como se dice. ¿Qué parece? Perico ligero, te decían, o pájaro, carpintero, con ese rabito feísimo. Anda, córtate como hombre. Y me llevaban y me volvían a hacer cortar el pelo. Y me lo dejaban como corte. ¿Qué corte le hacemos, señor? Le decía, hágamele el corte militar, que era un corte bien bajito, bien pequeño, para ir a la escuela. Íbamos bien peinaditos, bien arreglados y bien cortadito el pelo. ¿Cuándo eran los días que nos íbamos? Los días sábados, en la tarde, porque esa era la hora que cobraban los montubios. Y nos íbamos a cortar el pelo, porque teníamos que esperar casi hasta las 10 de la noche, porque eso era llenito. Y allá afuera se ponían por los muchachos que ilustraban los zapatos, que betinaban. Eso le hablaremos más después, en otra añoranza montubia del pueblo montubio. Era así la historia del montubio. Y vamos a hablar de los apodos de los peluqueros. Y los apodos de los peluqueros eran los siguientes, como el Milamores, el doctor, el bodero, el curandero, Juan Sin Miedo, mira quién viene. Y todos esos eran los apodos que ponían los peluqueros y también los peluqueros llevaban esos apodos. Porque era el señor que todo veía, pues no, era el que atendía a las personas y se conocían entre todos. Eso eran los peluqueros. Y las peluquerías pues eran de madera, de caña. Los bancos eran de caña, eran hechas en cade. O después ya vino la modernidad, le pusieron zinc. Pero eran pequeños kioscos o pequeñas casitas donde usted subía y se sentaba, oiga, y conversaba con el peluquero o esperaba, conversaba con el otro cliente que estaba ahí hasta que llegara su turno. Ese era. Y se pasaban, era, oiga, conversa historias de los campos, historias de cómo se vivió en la sabana, en los arrozales, en la manigua. Así era la vida de los montubios en el tiempo de los peluqueros montubios. Bueno, ahora ha cambiado por todo esto, ¿no? Ahora ya son profesionales, hay hasta academias para profesionalizar esto de la peluquería. Ahora ha llegado a unos niveles donde son verdaderamente maestros, son artistas los que cortan el cabello de todo género. Son grandes artistas y te hacen belleza en la cabeza o los diseños que tú quieres hacer y te cortan el estilo que tú quieres. Y anteriormente, pues, siempre esa cosita rayada que ponían así, pues ahora ya es moderno, eso ya comenzó por los años 50 en los Estados Unidos, en España, donde ponían esas cositas de rayas así, que hay unas que son azules, otras blancas, otras rojas, pero se mueven así. Y eso da el símbolo de que es una barbería o una peluquería ahí. ¿Quieren ustedes que hablen de otra tradición o de otra historia o de otra añoranza montubia? Escríbanos ahí abajo, donde están las bandejas de los mensajes. Pongan un mensaje bueno, pongan uno malo, no importa. Pero escríbanos, pónganos un like, una cara bonita, un corazón, lo que ustedes quieran. Pongan. Es que porque ahí nos damos cuenta que nos está gustando y estamos avanzando. Si llegaste por casualidad a ver este contenido y te ha gustado, compártelo, suscríbete. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook o Facebook y también publicamos en el WhatsApp. Los que son seguidores míos que tienen mis contactos podrán también ver en el WhatsApp estas añoranzas montubias y estos videos del compadre Melanio que se transmiten, oiga, solamente por la plataforma de RH, que es la del compadre Melanio. Aquí van unos amorcitos. Dios me ha dado el don de cantar como gallo fino. Dios me ha dado el don de enamorarte con un amor fino. Si te has casado con un albañil,
pues tu vida será un tormento, porque todos los días pasarás comiendo cemento. Gracias de corazón a todos ustedes por habernos aguantado y díganos, pon la campanita y suscríbete. ¡Chao!